esta hora no van a tener clase con él, que la clase la van a ver mañana. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Cómo, Eh, profe? ¿No vamos a ver matemática hoy? no, la clase la van a ver mañana con él. Entonces, hoy solo vamos a ver lectura crítica. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, vamos a arrancar. Pues, de aquí hay compañeros de Santa Elena solamente, hay compañeros de Simón Bolívar también. Yo soy de Santa Elena, Xiomara, y ya. Yo, profe, soy de la Simón, soy el único. Qué tristeza. Sí, pues da tristeza, sí, por supuesto, porque son oportunidades que no llegan dos veces, pero también nos damos cuenta, digamos, en este caso, que precisamente los que persisten, ¿cierto? Los que están son precisamente los que pasan. Entonces, por ese lado, anótate un punto, David, ¿cierto? Los que nos preparamos, en este caso no son todos, no son muchos, pero esos que logramos prepararnos, pues somos los que vamos, digamos, en este caso, a implementar esas herramientas que nos dan, que les vamos a dar nosotros en estas clases para que puedan, digamos, acceder a la universidad de a un buen puntaje IFES. ¿Listo? Entonces, los que no, pues bueno, listo. Entonces, vamos a arrancar la clase de hoy. Voy a presentar, me dicen si ven mi pantalla. La idea es que dialoguemos bastante. Voy a empezar con un breve, digamos, recuento de lo que hemos estado viendo y de lo que vamos a ir tratando el día de hoy. Ahí les coloqué la asistencia para que la vayamos llenando. ¿Listo? Y bueno, vamos a arrancar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a tratar un poquito sobre este tema desde estos textos, ¿listo? Cuentos, poesía, dramaturgia y ensayo. Entonces, la idea, digamos, acá es que ya a partir de los ejemplos, en este caso de las preguntas tipo, ustedes puedan empezar a identificar los tipos de texto desde otras preguntas más complejas, en este caso sobre los personajes, sobre los sentimientos, sobre los pensamientos de los personajes. Bueno, esto ya lo habíamos visto, aquí hay preguntas que ustedes ya deben tener claras, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es un texto literario? Eso deben ya saberlo. ¿Qué características tienen los textos literarios? También deben saberlo. ¿Qué es un género literario? También deben saberlo. Bien, entonces recordemos nuevamente, un texto literario es aquel donde predomina la función poética del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Donde hay una composición donde el texto atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, su belleza y a su capacidad para recrearnos mundos imaginarios. Como ejemplo, pues tenemos acá El Quijote de la Mancha, escrito por Cervantes. Entonces nosotros nos damos cuenta que los textos literarios, en este caso, lo que quieren lograr es expresar ideas y emociones y representar mundos nuevos, en este caso para ustedes que serían los lectores, para nosotros los lectores. Estos son datos para que vayamos recordando. Estos son, digamos, ya lo que ustedes están viendo acá, los grandes géneros literarios, desde lo que se desprenden ya otras clasificaciones en cada uno de ellos. Y tenemos por acá la narrativa, tenemos el género lírico o la poesía, género dramático, el teatro y el ensayo. Bueno, en la narrativa, creo que ya lo habíamos visto también, pero volvámoslo a recordar. Dentro del género narrativo encontramos el cuento, son las clasificaciones ya como tal de este género, ¿cierto? Cuentos, novelas o fragmentos de novelas, crónicas y otras formas del relato, real o imaginario, fantástico o realista. Estas ya son clasificaciones de la evolución que ha ido trazando, digamos, la narrativa pues con el tiempo. En el género lírico o poesía, no sé, ¿ustedes vieron algún poema en el bachillerato, en sus clases? No, profe. ¿No leyeron nunca un poema? De pronto el poema, no me acuerdo si era el poema del Miosic, o cómo era. Ah, El cantar del Miocid. Eso, no, pero no cuenta como poesía. Pues sí, esos eran géneros que de alguna manera tenían implícita pues la lírica por la construcción, digamos, que tenían en este caso en verso, pero bueno, hay poemas de diferentes clasificaciones en el tiempo, ¿cierto? Entonces hay modernismo, hay, digamos, poemas simbolistas, hay poemas nadaístas, ¿cierto?
Entonces, pues bueno, eso fue algo que de pronto les hizo falta en el bachillerato tener en cuenta, porque bueno, la poesía también es algo que nos ayuda a abrir, en este caso, un espacio de la conciencia bien importante, en este caso, para la cultura que cada uno de nosotros logramos tener, ¿cierto? Entonces, lean, averigüen un poquito y busquen, poesía hay para todos, ¿no? Hay poetas que se consideraron poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud, ¿cierto? Que tienen una poesía que es bien pesada también, pero no por ello deja de ser supremamente interesante, ¿sí? Entonces, a los que estén interesados, digamos, en este tipo de género, es importante, pues, que si les gusta, lo busquen, lo lean y también lo entiendan un poquito a través de su evolución. En algunas ocasiones, eh, puede que le salga uno que otro texto en la prueba, en algunas ocasiones. Entonces es bueno como, no sé, leer un poquito y entender más o menos cómo funciona en este caso la poesía. La dramaturgia, bueno, la dramaturgia tiene que ver en este caso con textos que ustedes se pueden encontrar que son guiones, ¿sí? El teatro está escrito a través de guiones donde nos aparecen diálogos, que en este caso los diálogos son de los personajes que van a interpretar la obra, sea en el teatro, sea en el cine o sea en la televisión, ¿cierto? Entonces, estos guiones nos van a aparecer, como lo vimos en la clase pasada, con algunas acotaciones, con algunas márgenes y algunas líneas que tienen una función específica, y eso también debemos como irlo teniendo en cuenta para poder nosotros, digamos, comprender cuando estemos abordando este tipo de texto. En el ensayo, ustedes recuerdan que yo les hablé algo del ensayo que posiblemente les pueda salir en el IFES de Saber 11, ¿recuerdan? ¿O no recuerdan? Si no recuerdan, lo volvemos a decir, pero díganme sí, díganme no. Bueno, lo que les dije del ensayo es que posiblemente ustedes den un tema y ese tema ustedes a partir de él van a tener que construir una especie de ensayo, ¿cierto? Les van a dar más o menos como 10 minutos y la idea, digamos, del ensayo es que ustedes puedan, la idea del ensayo es que ustedes puedan articularlo y lo que les van a evaluar, digamos, con el ensayo, en este caso, es que ustedes sepan cómo construirlo, pero también sepan cuál es la estructura, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la estructura de un ensayo, muchachos? ¿Cuál será la estructura de un ensayo? Argumentativa, profe. Bueno, pero ¿a qué nos referimos en este caso cuando dices argumentativa? Pues lo que entendemos, ¿cómo te explico? Intenta explicarme a ver cómo será la estructura de un ensayo. Sí, como el argumento que usted tiene sobre un tema, o sea, lo que usted piensa sobre un tema, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, cuando nosotros hablamos de estructura, nosotros hablamos, digamos, que un ensayo tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace, ¿cierto? Tiene un título. Eso deben tenerlo en cuenta porque cuando ustedes estén abordando digamos, el ejercicio, a ustedes les van a dar como 10 minutos de tiempo. Entonces a ustedes les van a evaluar que ustedes sepan, en este caso, estructurar un ensayo. Entonces un ensayo, ¿qué tiene aparte del título, la introducción, el nudo, el desenlace? ¿Qué tiene?
una hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis es la idea, digamos, que ustedes van a sustentar. Por ejemplo, ustedes les van a dar la idea de que del aborto es bueno o es malo. Entonces ustedes van a tener que hablar del aborto y esa va a ser, digamos, la hipótesis de ustedes, el aborto es bueno. Entonces ustedes van a tener que argumentarla, ¿cierto? Ustedes van a tener que construir una serie de argumentos que les funcione a ustedes para que el que lea, digamos, el ensayo se convenza de que la idea que ustedes tienen respecto al aborto es la correcta, ¿sí? Entonces, eso deben tenerlo ustedes claro. Bien, ¿cómo se estructura un párrafo? ¿Sí? Entonces, un párrafo tiene una idea principal, tiene seguido de oraciones, que en este caso acompañan esa idea principal, y tiene una oración al final que es la de conclusión. Entonces, ustedes introducen el párrafo con una idea, argumentan la idea y concluyen, ¿sí?, lo que ustedes quisieron decir en ese párrafo a través de sus argumentos, ¿sí? Y lo mismo con cada uno de los párrafos. Y entonces, ténganlo en cuenta porque posiblemente esto les salga en el parcial, la prueba de saber 11. Y no se olviden de algo principal en este caso, que es el título. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, continuemos. David, ¿tú me puedes ayudar con la lectura de ese texto, por favor? David Bernal. Sí, señor. Espérame, a continuación observaremos algunos ejemplos de textos literarios continuos y demos respuesta a cada uno de ellos. Eh, Responda a la pregunta 1 de acuerdo con la siguiente información. Con el siguiente fragmento comienza la novela Sin Medio, de Antonio Caballero. Los sucesos tienen lugar en la madrugada. Los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado, y Fina, la mujer con quien vive. A los 31, Rimbaud estaba muerto. Desde la madrugada de sus 30 años, Escobar contempló la revelación, parada al feizar como un pájaro. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Increíble. Fina seguía durmiendo junto a él, como si no se diera cuenta de la gravedad de las cosas. Le tapó las narices con 2 dedos. Fina gimió, se revolvió en las sábanas y después con un ronquido empezó a respirar tranquilamente por la boca. Las mujeres no entienden. Afuera cantaron los primeros pájaros, se oyó el ruido del primer motor, que es siempre el de una motocicleta. Es la hora de morir. Sentado sobre el coxis con la... ¿Continúa? Sí, dale. Es la hora de morir. Sentado en el coxis con la nuca apoyada en el filo del espaldar de la cama y los ojos mirando al techo sin molduras, Escobar se esforzó por no pensar en nada, que el universo lo absorbiera dulcemente sin ruido, que cuando Fina al fin se despertara hallara apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Pensó que ya nunca más sería el mismo, que se esforzaba ahora por pensar en nada. Pensó que nunca más sería que ahora pensaba que me perdí. Ajá. Pensó que nunca más sería el mismo, que ahora pensaba que nunca más sería el mismo. ¿Sí? Pero afuera crecían los ruidos de la vida. Sintió bajo vientre una punzada de advertencia. Las ganas de orinar, la vida, levantarse, tampoco esta vez moriremos. Vio asomar una raja delgada del sol por sobre el filo de los cerros como un ascua. El sol entero se alzó de un solo golpe, globuloso, rosado, oscuro en
la neblina, y más arriba el cielo era azul, azul añil tal vez. ¿Cuál es el azul añil? Y más arriba todavía de un azul más profundo, tal vez azul cobalto. Con todos los días brutalmente, aunque esas no eran horas de despertar a ver todos los días, nada garantizaba que el sol era así todos los días. No era posible. Decidió darle un poema como un acto de fe. Sol, sol puntual, sol igual, sol fatal. Lento sol caracol, sol de Colombia. Ah, ahí, ayúdanos con ese último fragmento, ¿vale? Y era un lánguido sol lleno de él, de día que promete lluvia, que despertara fina para recitarle pero ya había pasado el entusiasmo. Quieto en la cama vio el lento ensombrecerse del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de la lluvia pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto. No soportar el mismo día una y otra vez, el sol, el mismo sol, subía el tedio hasta los mismos bordes. Ya que va pasando y va volviendo en redondo. Y si se acaba la vida, faltan las reencarnaciones. El previsible despertar de Fina, jugo de naranja, el desayuno. Tomó y estado de Caballero A 2004 sin remedio, Bogotá, Faguara, PP 1314. Bien. Entonces, ahora vamos a la pregunta. Dice, a partir de sus pensamientos y actitudes, es posible concluir que Escobar es un hombre A, psicótico y con tendencias depresivas, B, entusiasta y entregado a su pareja, C, organizado e inmerso en la rutina, o D, sensible y con angustias. Profe, yo sí le pedí el favor que puede subir el texto, ¿A cuál de todos los el fragmentos? de donde citan a Pablo, donde está Pablo, pues. Que ese es el primero, si no estoy mal. Sí, profe, aquí. Roe, yo creería que si alguien de 31 años mantiene en la muerte y en la monotonía de sus sería alguien más bien depresivo. O sea, que para ti sería cuál. ¿La A? Sí, Bien, David. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguno tiene otra opinión diferente a la de David? No, puedo volver a subir, volver a leer, por favor. ¿Qué opina Diana o Xiomara? ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál es la opción de Darwin? No, profe, ahorita no tengo una respuesta así concreta. Bueno, ustedes deben recordar que cuando aquí estamos haciendo un ejercicio de la prueba de saber 11, cuando ustedes van a la prueba de saber 11, más o menos ya saben que tienen como 2 minutos para responder una pregunta. No se pueden quedar pensando en que si fue una y que si fue la otra, sino que tienen que tratar de ir resolviendo, ¿cierto?
Entonces, intentemos dar las respuestas que nosotros creamos convenientes y a partir, digamos, de lo que nosotros creemos que es, o vamos dando cuenta a través del diálogo, cuál es la más opcionada y cuáles son las razones de por qué esa es la más opcionada. Entonces, tratemos como de dar una respuesta. Por ejemplo, la B que dice entusiasmo de entregar a su pareja, pues no tiene, digamos, mucho sentido, porque Profe, primero no es muy entusiasta que digamos, profe, ¿sí? yo pensaría que la D, La B, la D, la D, sí. listo. ¿Tú qué piensas que es la D? ¿Por qué crees que la A no podría ser? ¿Por qué sería la D y por qué la A no podría ser Darwin? No, profe, no tengo argumentos. Pues no. ¿No? Bien. Entonces, bueno, tenemos otras opciones o vamos a ir, digamos, como abordando una por una y nos vamos dando cuenta por qué razón no serían, digamos, estas opciones. La B ya sabemos que él no es muy entusiasta, en el texto está. La C, organizado, inmerso en la rutina, pues nosotros nos damos cuenta que él no es muy organizado, que digamos, ¿cierto? Alguien que tiene organizada, digamos, la vida, ¿será alguien frustrado? Al principio lo dice, los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado, ¿cierto? A los 31 años. ¿Será que tiene organizada la vida cuando es alguien que está frustrado a esa edad? ¿O no? No, profe. ¿Cierto? Entonces, nosotros por ahí vamos buscando, digamos, en el texto las razones o los argumentos por los cuales vamos descartando opciones. Entonces, la C la descartamos porque él no es alguien organizado. ¿Cierto? Ahora tenemos dos, sensible y con angustias, o A, psicótico y con tendencias depresivas. Preguntémosle en este caso a David. David, ¿qué será una persona psicótica? Una persona psicótica, pues por ese prefijo sí, tiene que ver algo con su cabeza, algo con que algo no está bien mentalmente. Exacto, sí, tiene que ver con eso, pero más explícitamente el significado de la palabra psicótico quiere decir que la persona tiene un trastorno, digamos, grave, sí, con la realidad y no puede, digamos, en este caso diferenciar o entender qué es la realidad en el mundo, porque vive, digamos, entre la fantasía y la realidad y él no puede diferenciar en este caso cuál es cuál o en cuál está, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos qué significado tiene la palabra psicótico, podemos entonces comprender si en realidad, digamos, el personaje que nosotros tenemos es psicótico, a pesar de tener tendencias depresivas, si es un psicótico o no lo es. Entonces, cuando nosotros vamos al texto, nosotros podemos dar cuenta en este caso que él no es un personaje que no entienda la realidad, o sea, que esté alejado de la realidad. ¿Por qué? Bueno, él está tan metido, digamos, en el mundo en el que vive, ¿cierto? Que incluso dice que tal vez prefiere morirse por no soportar el mismo día una y otra vez. Cuando él dice no soporto el día una y otra vez, quiere decir que vive tan inmerso, digamos, en la realidad que ya no quiere seguirla viviendo. Y dice el mismo sol, la misma lluvia, el tedio hasta los mismos bordes, la vida que va pasando y va volviendo en redondo. Y así se acaba la vida. Faltan las reencarnaciones, el previsible despertar de Fina, el jugo de naranja, el desayuno, ¿cierto? Entonces nosotros descartamos la A desde el conocimiento del significado de la palabra psicótico, porque nosotros damos cuenta, digamos, que en este caso Escobar es un personaje que sí entiende, digamos, qué es la realidad, ¿no? A diferencia de un psicótico que no comprende, digamos, en qué mundo vive. ¿Listo? Entonces, por ese motivo, la A no sería. Y la respuesta correcta sería la D. ¿Cuáles son los argumentos? Pues él es
un poeta, ¿por qué se caracteriza un poeta? Por la sensibilidad que tiene frente al mundo, ¿cierto? Sí, profe. Y bueno, cuando nosotros decimos que es sensible y con angustias, pues nos damos cuenta que él incluso piensa en morirse un día cuando cumple sus 31 años, ¿cierto? ¿Qué le angustia? Pues le angustia tener esa edad y ser un poeta frustrado, ¿sí? Le angustia vivir todos los días de la misma forma, el mismo día, con las mismas circunstancias, ¿cierto? Entonces, a partir, digamos, de estos argumentos que yo les estoy dando, podemos llegar a la conclusión que la respuesta en este caso sería la D. ¿Listo? Entonces, vamos a leerlo, el análisis de la respuesta. Dice, para llegar a la respuesta correcta es necesario descartar las opciones que se alejan de la descripción que hace el narrador de la novela. En este sentido, la opción B y C manifiestan que Escobar es un hombre entusiasta y entregado a su mujer, o que nuestro personaje es organizado e inmerso en la rutina y claramente en las escenas narradas, Escobar actúa de forma despectiva hacia su mujer porque se encuentra durmiendo. Tampoco se describe a Escobar como un tipo organizado, solo al final del texto se incluye el fastidio con la rutina. Quedando las opciones A y D, debemos hacer un análisis profundo del significado de las palabras y ver si corresponden a la psicología de Escobar. Las palabras son psicótico y tendencias depresivas, sensible y con angustia. La respuesta está en el inicio del texto cuando se advierte que Escobar es un poeta fracasado y por lo general los poetas son sensibles. De hecho, le compone un poema al sol. El inconveniente de la opción A está en el concepto psicótico, enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. Escobar sí tiene tendencias depresivas porque piensa en la muerte, pero no ha perdido el sentido de la realidad. El perfil de Escobar encuadra en una persona angustiada por el tedio de la vida rutinaria. Por ese motivo, la respuesta sería la D. Bien, estamos, digamos, hasta el momento entendiendo por qué es la respuesta D y no las otras, muchachos, hasta ahora. ¿O Sí, hay profe. alguna duda? No, yo sí entendí, profe. ¿Sí? Los demás, Xiomara, Sí, comprendido. David, ¿sí? Listo. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente texto. Diana, ¿tú nos podrías ayudar con la lectura? Claro. Lee y responde las preguntas de las 3 a las 5 con la siguiente información. El bigote. Querida Lucía, nada nuevo. Vivimos en el salón viendo cómo cae la lluvia. No se puede salir con este tiempo horroroso. Entonces hacemos teatro. Qué estúpidas son, querida. Las obras de teatro del repertorio actual, todo es reforzado, todo es grosero, pesado. Las bromas impactan como las balas de cañón, rompiéndolo todo. Ni rastro del espíritu, de natalidad, ningún humor, ninguna elegancia. Estos literarios, por cierto, no saben nada del mundo. Ignoran por completo cómo pensamos y cómo hablamos nosotros. Tolero perfectamente que despierten nuestras costumbres, nuestras convenciones y nuestros modales, pero no les permito en absoluto que no lo conozcan para ser finos. Hacen juegos de palabras que podrían servir para alegrar un cuartel militar. Para ser joviales, no sirven un ingenio que han debido cosechar en altas alturas del bulevar exterior. En estas cervecerías llenas de artistas en las que se repiten desde hace 50 años las mismas paradojas del estudiante. En fin, hacemos teatro como solo somos dos mujeres. Mi marido desempeña los
estudiantes, en fin. Ay, me perdí. Hacemos teatro como solo dos mujeres. Mi marido desempeña los papeles de doncella y para ello se afeitó. No te imaginas, querida Lucía, qué cambiada está. Ya no lo reconozco, ni de edad, ni de día, ni de noche. Solo si no dejase crecer enseguida su bigote, creo que sería infiel, de tanto que me disgusta así. Bien, bueno, vamos a responder las preguntas de las 3 a las 5, ¿listo? Entonces, la primera dice, ¿cuál es el estado de ánimo de la persona que escribe la carta? A, desconsuelo, B, tedio, C, regocijo o D, desesperanza. Pueden escribir en el chat si quieren. ¿Cuál será la respuesta? Tedio, profe. ¿Cuál es el tedio? ¿Ve? El tedio. ¿Por qué el tedio? Porque ella habla como con un cierto desagrado sobre las cosas. ¿Qué significa tedio, Darwin? ¿Qué significa esa palabra tedio? O sea, que se dirige a algo sin interés, con falta de ánimo, que se dirige a algo, pues, ya. Tiene la sensación de malestar, ¿cierto? Sí, profe. ¿Alguno tiene otra opción distinta a tedio para esta pregunta? Pues estamos todos de acuerdo. ¿Qué opina Diana? ¿Cuál sería tu respuesta, Diana? ¿Sería desesperanza, desconsuelo, tedio? Profe, pues ponga las preguntas y no las puedo ver. Listo. Ahí está. ¿Qué significa ni tedio ni regocijo? Pues yo no sé qué significa ni tedio ni regocijo. Ya bien. Bueno, lo primero que nosotros debemos dar cuenta es del significado de cada una de estas palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes le dejaban un texto en el colegio para que lo leyeran en casa, la actitud, digamos, intelectual de cada uno de ustedes era de buscar, digamos, las palabras que no comprendiéramos en el texto en el diccionario, ¿cierto? Entonces, en ocasiones a ustedes les van a salir, digamos, preguntas con palabras y la idea es que como ustedes ya tienen un contexto construido a través del bachillerato, tengan una conceptualización de diferentes tipos de palabras que ustedes deben conocer ya desde ese repertorio que deben haber conseguido durante los 11 años de primaria y secundaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá cuando nosotros miramos qué significa desconsuelo, qué significa desesperanza, qué significa regocijo y qué significa tedio, desde el significado que le da en este caso la Real Academia a través de los diccionarios, podemos comprender a raíz del significado cuál es, ¿sí?, la palabra que encajaría en este caso con el estado de ánimo de la persona. Ya un compañero acá, Darwin, nos dijo que la palabra tedio le parecía a él que era la más adecuada y, por ejemplo, cuando ustedes buscan el significado de la palabra tedio, les dice que es una sensación de malestar y fastidio provocada por la falta de diversión o interés por algo, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos al texto, por ejemplo, o si nosotros, por ejemplo, buscamos qué es desconsuelo, encontramos que es una aflicción, un decaimiento de ánimo ante una pena, ¿sí?
Entonces, lo del ánimo bajo está como coincidencia, pero el desconsuelo es ante una pena. ¿Qué pena tiene, digamos, ella en el texto? ¿Cierto? Ella se está, digamos, al dirigirse a su amiga, le está pidiendo consuelo por uno o por otra pena que siente, ¿sí? Está sufriendo por algo, ¿cierto? O está fastidiada con algo que es diferente, ¿cierto? Entonces, a partir, digamos, de lo que significa en este caso desconsuelo, lo que significa desesperanza, que desesperanza en este caso es un estado de ánimo de quien pierde la esperanza en algo. Entonces, por ejemplo, ella le está contando a su amiga en la carta que ya no tiene la esperanza de algo, o le está contando en este caso que está feliz por algo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos el significado de las palabras, podemos coincidir, digamos, en este caso, coincido con el compañero Darwin, de que la opción, digamos, que encaja en el estado de ánimo de la persona que escribe la carta, en este caso es el tedio. Y si nosotros vamos al texto, en el texto ella lo hace explícito. Primero, dice, vivimos en el salón viendo cómo cae la lluvia. O sea, están viviendo en un lugar, por ejemplo, donde no pueden salir. Entonces, ¿ustedes qué sintieron después de la cuarentena, después de 15 días de estar encerrados? ¿Qué sintieron? Desilusión, desesperanza, tedio, ¿sí? Jartera, como por no poder hacer algo divertido, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos, digamos, hilando un poquito más también lo que ella hace, por ejemplo, en la parte final, cuando dice, no te imaginas, querida Lucía, cuando habla de su esposo que se afeitó, ¿cierto? ¿Cómo sería, digamos, el tedio, el fastidio que ella tenía de estar en ese lugar ya durante todo ese tiempo, digamos, que ya no soportaba ni ver a su esposo, ¿cierto? Y lo dice. Dice, no te imaginas, querida Lucía, qué cambiado está. Ya no lo reconozco, ni de día ni de noche. Si no dejase crecer enseguida su bigote, creo que le sería infiel. ¿Cierto? Entonces, en este caso, nosotros nos encontramos con una persona que está molesta, que está incómoda, ¿cierto? Está incómoda de que está, digamos, en este caso, en un salón, viviendo en un salón. Está incómoda también por las obras de teatro que le parece que son estúpidas, ¿sí? Está incómoda incluso hasta con su esposo. Entonces, vemos que la característica, digamos, de la característica de la persona que escribe la carta, en este caso, y la palabra que encajaría en el estado de ánimo que tiene esta persona sería la B, ¿cierto? Desde el significado de la palabra y desde lo que nos dice el texto podemos inferirlo. Bien, entonces, ¿se entiende, digamos, lo que quiero expresarles, lo que quiero explicarles, o hay dudas al respecto? Profe, claro. Listo, entonces continuemos con la 4. De acuerdo con la información contenida en el texto anterior, se puede inferir que la persona que escribe la carta se encuentra en un A, campo abierto, B, centro comercial, C, teatro campestre o D, lugar encerrado. De acuerdo con la información contenida en el texto anterior, se puede inferir que la persona que escribe la carta se encuentra en un A, campo abierto, B, centro comercial, C, teatro campestre. Me parece que es obvio que es la D, ¿cierto? Sí, a mí también me parece que sería la D. ¿Alguien tiene otra opción? No, profe. La B también, fue un lugar cerrado. Entonces, ¿cómo justificamos esta respuesta? Aquí está claro, ¿cierto? Dice, vivimos en el salón viendo cómo cae la lluvia. Vivimos en el salón viendo cómo cae la lluvia. No nos dicen ni que vivimos en un teatro, no nos dicen ni que vivimos en un centro comercial, sino que viven en un salón, ¿cierto? Viendo cómo cae la lluvia. De eso nosotros, ¿qué podemos inferir? Pues que hay un tiempo, digamos, en este caso, de clima fuerte, ¿sí?
que está lloviendo demasiado y que por ese motivo ellos están en un salón, que porque está lloviendo no pueden salir de ese salón, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos inferir de este enunciado que tenemos acá es que ellos viven encerrados. No nos habla, digamos, en ninguna parte de un teatro campestre, no nos habla de un centro comercial, no nos habla de un campo abierto, que digamos que esto sería una falacia colocarla porque pues nos dice que está lloviendo, ¿cierto? Y la respuesta, digamos, como dijo el compañero, obvia, acá es la respuesta de lugar encerrado. A ver, sigamos con la quinta. El enunciado que expresa la opinión de la narradora acerca de la creatividad y el gusto de los literatos con los que trabaja es: A. Ignora por completo cómo pensamos y cómo hablamos nosotros. B. Ser joviales nos sirven un ingenio que han debido cosechar en esas cervecerías. C. Todo es forzado, todo es grosero, pesado. O D. No saben nada del mundo. Vuelvo y leo la pregunta, el enunciado. Dice, en el enunciado que expresa la opinión de la narradora acerca de la creatividad y el gusto de los literatos con los que trabaja es: A. Ignora por completo cómo pensamos y cómo hablamos nosotros. B. Para ser joviales nos sirven un ingenio que han debido cosechar en esas cervecerías. C. Todo es forzado, todo es grosero, pesado. O D. No saben nada del mundo. Profe, ¿puede dirigirse un poquito a los párrafos de arriba, los textos? Claro. Sí, gracias. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Puede dejar a las respuestas, profe? Un momentico. El enunciado que expresa la opinión de la narradora acerca de la creatividad y el gusto de los literatos con los que trabaja es: A. Ignoran por completo cómo pensamos y cómo hablamos nosotros. B. Para ser joviales nos sirven un ingenio que han debido cosechar en esas cervecerías. C. Todo es forzado, todo es grosero, pesado. O D. No saben nada del mundo. ¿Qué opciones tienen? Yo estoy entre la A y B porque cuando dice que es una opinión, el nosotros y nos, creo que son opciones. Listo. Yo diría que también Yo diría que es la C porque ahí dice que todo es forzado y todo es, ¿qué? Todo es grosero, porque ahí en el texto dice que a lo primero en la tercera línea, algo así, dice que todo es forzado y todo es grosero. Bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Darwin, ¿cuál sería tu voto? ¿Cuál sería tu respuesta, Darwin? Profe, la C también. ¿La C? Sí. Bien. Por aquí teníamos otra compañera, pero parece que se fue. Liz Dani, ¿no está? Estaba por aquí, pero ya no la veo otra vez. Bueno, vamos a leer el enunciado, porque si nosotros empezamos por el enunciado, digamos, o por la cuestión, en este caso, que nos hace el punto número 5, comprendiéndolo, vamos a comprender también, por supuesto, por qué nos preguntan. ¿Listo? Entonces veamos. Dice: el enunciado que expresa la opinión de la narradora acerca ¿acerca de qué? El enunciado que expresa la opinión de la narradora acerca de la creatividad y el gusto de los literatos con los que trabaja es:
O sea, ¿cuál es la creatividad y el gusto de los literatos? Porque la opinión, digamos, que expresa la narradora en este caso debe ser acerca de qué, de la creatividad de los literatos. Entonces, ellos trabajan teatro, ¿cierto? Sí, Y entonces, cuando nosotros sabemos que ellos lo que hacen es escribir para el teatro, ¿qué escriben los literatos o cómo expresan su creatividad, en este caso, para los personajes o en este caso la directora del teatro? ¿Cómo hacen explícita esa creatividad? ¿A través de qué textos? ¿Cómo se le llaman a la forma en que los literatos construyen textos para los teatros? ¿Cómo se les llaman? ¿Cómo se les llaman a este tipo de textos? guiones, profe. Eh, ¿Cierto? guiones. O obras de teatro también, ¿cierto? Entonces, cuando ya entendemos a qué nos referimos o a qué se refiere el enunciado cuando dice acerca de la creatividad, leemos el enunciado de la siguiente forma. El enunciado que expresa la opinión de la narradora acerca de las obras de teatro de los literatos con los que trabaja es, ¿sí ven? Que a veces nos ponen como piedritas tanto en los enunciados o en las preguntas que nos hacen, como también en los posibles enunciados que pueden ser la respuesta a esta primera cuestión. Entonces, si nosotros aprendemos a leer bien lo que nos quiere decir el enunciado, vamos a dar con la respuesta. ¿Sí? Veámoslo en el texto. Dice, el enunciado que expresa la opinión de la narradora acerca de la creatividad, acerca de las obras de teatro y el gusto de los literatos con los que trabaja es. Entonces nosotros leemos en el texto. Dice, no se puede salir con este tiempo horroroso, entonces hacemos teatro. Y dice, qué estúpidas son, querida, las obras de teatro del repertorio actual. ¿Sí? Lo dice explícitamente. Qué estúpidas son, querida, las obras de teatro del repertorio actual. Todo es forzado, todo es grosero, pesado. ¿Sí? Entonces, desde la comprensión del enunciado que nos dan, ¿sí? Nosotros podemos ya, viendo en las posibles respuestas, en los posibles enunciados de respuestas, cuál es la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál sería? David, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ella le dice estúpidas a las obras de teatro porque son ¿qué? Aquí lo dice. Todo es forzado, todo es grosero, pesado. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la compañera Diana tiene la razón. La respuesta correcta es la C. ¿Se entienden los motivos del por qué esa es la respuesta correcta? Claro, profe. ¿Sí, David? ¿Sí se entiende o no? ¿O hay dudas? Sí, sí, sí entendí. Listo. Bueno, entonces continuemos con el siguiente texto. Darwin, ayúdame con la lectura, porfa. Por favor. Ok, ok. Lea y responda las preguntas de la 6 a la 10 con la siguiente información. La libertad. El hombre no se convierte en hombre más que en una sociedad, y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera. No se emancipa del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo o social. Y sin esa emancipación material no puede haber emancipación intelectual y moral para nadie. El hombre aislado no puede tener conciencia de su libertad. Ser libre para el hombre solo es posible por otro hombre, por todos los hombres que le rodean. La libertad no es, pues, un hecho de aislamiento, sino la reflexión mutua, no de exclusión, sino al contrario de alianza. Pues la libertad de todo
individuo no es otra cosa que el reflejo de su humildad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales. No soy verdaderamente, no, no soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, no son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario, su condición necesaria y su confirmación. No me hago verdaderamente libre más que por la libertad de los otros. Fragmento tomado de Noticias y Anarquía, blogspot.com.es, Bakunin M, La Libertad. Entonces, vamos a las preguntas. Dice, el fragmento trata principalmente sobre A, la libertad a través de la conciencia social, B, naturaleza de la sociabilidad, C, el riesgo de la dependencia, D, la dificultad de las relaciones humanas. La A, profe. ¿Alguien tiene otra opción? ¿O de acuerdo todos con que es la A? Sí, la ¿Por qué sería la A? Yo creo principalmente es porque leo mucha libertad en el texto, o sea, la palabra libertad está muy presente en el texto. Además, pues se embarca sobre cómo es importante usted tener consideración sobre la libertad de las demás personas, o sea, usted tener una conciencia social, o sea, usted importarle la libertad de otras personas, o sea, usted ser consciente sobre las otras personas. Bien. Ustedes recuerdan que nosotros vimos un texto la clase anterior y le tratamos de dar un nombre, un texto sobre la comunicación, ¿sí recuerdan? Entonces, nosotros cuando leamos, digamos, un título a un texto, ese título ¿qué comporta? ¿Sí? O sea, comporta que el tema central del que va a tratar el párrafo, el ensayo o el capítulo que voy a desarrollar va a tener como tema central el título que yo le doy en este caso al texto, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos al título del texto, el título dice la libertad. Y si nosotros vamos a los enunciados, ¿sí? Y nos dice el fragmento trata principalmente sobre, nos está preguntando en este caso también por el título, ¿cierto? En el título podemos hallar la idea central y el único de los enunciados que nosotros encontramos, esta palabra, ¿cierto? Es en el enunciado A. Por ese motivo, pues la respuesta correcta en este caso sería la A. Si ve que cuando uno aprende algunas técnicas o aprende, digamos, algo sobre la forma en que se conforman los textos y uno empieza a hacer memoria, por ejemplo, cuando a usted le salga alguna pregunta que tenga que ver con el título, sobre el tema central y el texto les da a ustedes un título, a ustedes ya les va a quedar mucho más fácil resolver este tipo de preguntas. ¿Listo? Entonces, bueno, como estamos claros hasta ahí, sigamos con la 7. Para que el hombre alcance la condición humana requiere de A, un trabajo digno y social, B, un medio de comunicación, C, una libertad laboral y moral, o D, la socialización de sus acciones. Para que el hombre alcance la condición humana requiere de un trabajo digno y social, un medio de comunicación, una libertad laboral y moral, o la socialización de sus acciones. Ya sé, profe. La C. Veamos cuál es la C. Una libertad laboral y moral. ¿Por qué? Según el texto, ¿por qué? ¿Por qué, Darwin? Un momento, profe. Pues, dice... Volver a la pregunta, profe, un momentico. Sí. David nos dice la D. ¿Qué dice Xiomara?
Que no la he escuchado hoy. ¿Cuál será la respuesta, Xiomara? Profe. ¿Sí? Pues yo Ya. creo que la sé. ¿La C? ¿Por qué, Xiomara? ¿Por qué sería la C? Pues, profe, pues, Profe, Sí. Pues. profe, es que dice que puede volverla a la La pregunta. pregunta, listo. Dice que el hombre alcance una condición humana requiere de, para que una persona pues alcance una condición humana necesita libertad y en estos tiempos pues ya que la persona mantiene casi pues todo el tiempo en su ámbito laboral, pues una libertad en eso sería ya muy necesario y en lo moral, tanto en lo moral y en lo laboral me parece pues que aparece en el texto también entre mi decisión y que aparece en el texto. Aunque, Bueno. aunque, aunque dice que en el texto dice una libertad intelectual, si no estoy mal, y una libertad intelectual y moral. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, las palabras que aparecen en el texto. ¿A nosotros nos está hablando de un medio de comunicación en el texto? No. ¿Cierto? ¿Nos está hablando de un trabajo digno y social? No. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros decimos por qué la de David Bernal, a ver, preguntémosle a David Bernal que escogió la de, ¿por qué sería la de David? Al principio del texto, podría pasarla al texto. Sí, ahí El está. hombre se convierte en hombre más que en una sociedad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera. O sea, yo entiendo que las acciones del hombre lo hacen libre en la sociedad. Ajá. Bien. Entonces, eso está muy bien porque desde ahí uno empieza a hacer un análisis, ¿cierto? Entonces, dice la socialización de sus acciones, pero en el enunciado 7 nos dice para que el hombre alcance la condición humana. Hay una palabra clave aquí que es humana. Entonces, rastreémosla en el texto a ver cómo nos va. ¿En dónde la encontramos? Dice, ser libre para el hombre solo es posible por un hombre, por todos los hombres que le rodean, por otro hombre, por todos los hombres que le rodean. La libertad no es, pues, un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua, no de exclusión, sino al contrario de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad, ¿cierto? Entonces, nos está comparando aquí la humanidad, en este caso, ¿con qué palabra? Con la libertad. Dice, la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales, ¿cierto? Entonces, cuando él nos empieza a relacionar la palabra humanidad con libertad, nosotros rastreamos en este caso qué es la libertad. Y él dice, el hombre aislado no puede tener una conciencia de su libertad, ¿cierto? Por ende, si no lo hace aislado, ¿él qué tiene, cómo puede alcanzar, digamos, la conciencia de esa libertad? Y nos dice, ser libre para el hombre solo es posible por otro hombre, por todos los hombres que lo rodean. Esto quiere decir que a través de qué? De la sociedad, ¿cierto? A través de lo social. Y nos repite nuevamente, la libertad no es pues un hecho de aislamiento, nos dice que no es un hecho de aislamiento, sino que es un hecho de reflexión mutua, ¿sí? No de exclusión, sino de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales, ¿cierto?
Y más abajo nos sigue recordando, no soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. Entonces, nosotros entendemos en este caso que el hombre alcanza la condición humana, ¿sí? Y el requerimiento que él tiene para alcanzar su condición humana es la socialización de sus acciones. Por ejemplo, si yo me considero un ser libre, lo mínimo que yo puedo hacer, digamos, con el otro, que sería, digamos, eh, el otro que aún no se ha emancipado, es compartir lo que yo he hecho para alcanzar mi libertad, ¿cierto? Y en la manera en que yo socializo mis acciones, o sea, lo que yo he hecho para alcanzar mi libertad, con el otro le ayudo al otro también para que sea libre, para que se emancipe. Y así sucesivamente empezamos a generar una colectividad de seres, digamos, libres que entre ellos entienden que existen diferencias y que pueden socializar desde la libertad individual, ¿cierto? Entonces, por ese motivo también, cuando nosotros abordamos la respuesta C, no sería correcta porque es que nosotros ahí no nos están hablando de una libertad laboral ni nos están hablando de una libertad moral. Nos habla sí de una libertad moral, pero no a la vez de una libertad laboral, ¿cierto? Entonces, por ello, la C no sería la respuesta. Y la respuesta, por el análisis que acabo de dar, correcta sería la D. Entonces, ahí David tiene, digamos, un punto a favor. ¿Listo? Bueno, ¿se entiende hasta allí para continuar o hay alguna duda al respecto? ¿O está clarísimo? Está- Listo, bien. Entonces, continuemos con la 8. Dice, ¿qué es necesario para lograr la autonomía intelectual? A, el esfuerzo colectivo y moral. B, comprender la necesidad de la libertad. C, vinculación entre el hombre y su medio. O D, romper con la dependencia de la naturaleza. ¿Cuál sería la respuesta? Bajar a las preguntas, a la pregunta, profe. ¿Qué es necesario para lograr la autonomía intelectual? A, el esfuerzo colectivo y moral. B, comprender la necesidad de la libertad. C, vinculación entre el hombre y su medio. O D, romper con la dependencia de la naturaleza. ¿Qué es necesario para lograr la autonomía intelectual? O que la pregunta aquí nace desde un nivel literal, ¿no? Entonces es en el texto donde ustedes deben apoyarse. ¿Qué es necesario para lograr la autonomía intelectual? El esfuerzo colectivo y moral. B, comprender la necesidad de la libertad. C, vinculación entre el hombre y su medio. O D, romper con la dependencia de la naturaleza. David Profe, Bernal. volver al texto, un momentico. Sí. David Bernal dice la B. ¿Por qué sería la B, David? Pero yo lo tomé como pues por inferir, no desde, como lo dijo, desde el texto sería la A. El esfuerzo colectivo y moral. ¿Por qué? Sí, o sea, si fuera, porque dice, más que el trabajo colectivo social y sin esa emancipación material no puede haber emancipación intelectual. Uh-huh.
Listo, dice, veamos, dice, el hombre no se convierte en hombre más que en una sociedad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera, ¿cierto? No se emancipa del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo o social. Y sin esa emancipación material no puede haber emancipación intelectual y moral para nadie. Bien, entonces veamos la pregunta y veamos los enunciados. Dice, ¿qué es necesario para lograr la autonomía intelectual? O sea, preguntan no cuál es el proceso para lograr la autonomía intelectual, sino qué es necesario hacer para lograr la autonomía intelectual. Entonces dice, es necesario el esfuerzo colectivo y moral. B, comprender la necesidad de la libertad. C, la vinculación entre el hombre y su medio. O D, romper con la dependencia de la naturaleza. ¿Cierto? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, yo me la jugaría, pensaría, digamos, que el análisis está en la A o en la D. ¿Cierto? Romper con la dependencia de la naturaleza o A, el esfuerzo colectivo y moral. Entonces nos dice, ¿qué es necesario para lograr la autonomía intelectual? El esfuerzo colectivo y moral o de romper con la dependencia de la naturaleza. Leamos el enunciado, a ver qué Profe, dice. ¿Sí? pero si en el mismo momento de darnos la respuesta no nos dicen, digamos, una naturaleza exterior como aclaran en el texto, exterior, ajá, entonces uno ya podría inferir que esa está mala, pues la respuesta no podría ser ¿Cuál respuesta no podría ser? la de por la naturaleza. O sea, que dicen nomás hablan de una Sí, naturaleza en el texto se presenta la naturaleza. exterior. La emancipación intelectual, así como la emancipación moral, consecuencia de la emancipación material. ¿Listo? Entonces veamos el texto. Aquí, ¿qué nos dice? Dice, el hombre no se convierte en hombre más que en una sociedad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera, ¿cierto? Nos dice, no se emancipa del yugo de la naturaleza, ¿sí? No se emancipa del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo o social. Entonces, leámoslo de la siguiente manera, ¿sí? A través del trabajo colectivo y social, ¿sí? El hombre se emancipa ¿de qué? ¿Sí se Del entiende? trabajo colectivo y social. Sí, uno se libera ¿de qué? A través del trabajo colectivo y social. ¿Se libera de qué? De la naturaleza exterior. ¿Sí? Del yugo de la naturaleza exterior, ¿sí? Y después nos dice, sin esa emancipación material, o sea, sin esa forma de liberarse de la naturaleza, ¿sí? No puede haber emancipación intelectual y moral para nadie, ¿cierto? Entonces, volvamos a leer la pregunta y a leer las dos opciones en las que nosotros estamos. Dice, ¿qué es necesario para lograr la autonomía intelectual? ¿El esfuerzo colectivo y moral o romper con la dependencia de la naturaleza? ¿La de? David, ¿qué dice? David que no está debatiendo la A. Pero para llegar a la A tendría que ser primero la D. Así que sí es la D. Ajá, muy bien, ¿cierto? Entonces, eso, ustedes se están dando cuenta de que, con ustedes dos que hemos interactuado harto y con las compañeras que nos están escuchando, que se están dando cuenta que en muchas ocasiones, ¿sí? La prueba nos pone siempre dos opciones posibles, ¿cierto? Pero que una necesita de un análisis mucho más, digamos, mucho más profundo para poder entender la respuesta como correcta, ¿cierto? Entonces, siempre a ustedes les van a salir como dos opciones posibles de respuesta y ustedes van a tener que, digamos, realizar una lectura más profunda, más detallada para poder llegar a la respuesta correcta, ¿cierto?
Entonces, esas son las piedritas de las que yo les hablaba antes, que les va a colocar el examen Saber 11. Les va a ir colocando piedritas para que ustedes deduzcan en una primera impresión que tal vez puede ser otra respuesta, ¿cierto? Entonces, eso vayan teniéndolo en cuenta, porque estas son estrategias que ustedes pueden ir usando, ¿sí? Por ejemplo, la lectura y la relectura de un texto, pero ustedes tampoco se pueden quedar porque ustedes tienen un tiempo determinado, más o menos de 2 minutos por pregunta, ¿cierto? Entonces, lo que quede de enseñanza, digamos, en el enunciado 5, en la respuesta del enunciado 5, que nosotros debemos regularmente siempre apelar al enunciado más profundo que nosotros podamos analizar, ¿cierto? O sea, entre más lejos nosotros vayamos desde nuestra lectura, ¿sí? Relacionando lo que nos dice el enunciado, relacionando las dos posibles respuestas que regularmente siempre aparecen, es ir a la parte específicamente donde nos sitúa el enunciado o la pregunta, leerlo y releerlo un par de veces para entender un poquito más, digamos, digamos, a qué punto es al que se refiere en este caso el enunciado, ¿cierto? Entonces, leer y releer es importante a la hora de abordar las diferentes preguntas por las que nosotros nos vamos a tener que pasar en el examen. Y en el simulacro, sí, en el simulacro que ustedes van a hacer, van a poder tener la experiencia, ¿cierto? Entonces, tengámoslo en cuenta, tengamos en cuenta también realizar una lectura siempre bien profunda del tema que nosotros estamos tratando y radiografiemos el fragmento por el que el enunciado nos cuestiona y quedémonos en ese fragmento, no nos vayamos al resto del texto. ¿Sí? Ahí en ese fragmento está la respuesta si nosotros sabemos leerlo. ¿Listo? Entonces, continuemos con la 9. Dice, el autor nos quiere demostrar que A, los ideales sociales son importantes, B, la libertad depende del tipo de trabajo, C, la libertad es un producto de la socialización, o D, el trabajo colectivo es útil para la sociedad. Está fácil. Ya después de lo que hemos dicho y hemos hablado, está fácil. Eso es lo otro. Cuando ustedes hagan el análisis de una primera pregunta, es la C. ¿Sí ve? Después de que nosotros realizamos, digamos, damos con la respuesta correcta en el primer enunciado, digamos, de un texto, ¿sí? O la primera pregunta de un texto, ese análisis que nosotros vamos haciendo nos va a ayudar para ir respondiendo las preguntas que se suceden luego, como esta, ¿cierto? Todos estuvimos de acuerdo que en la C, no sé si Xiomara o Diana también colocaron la C, pero los dos compañeros dijeron de una a la C. Entonces, el análisis que nosotros hacemos profundo de cada una de las preguntas nos sirve para responder la pregunta que le sucede. ¿Listo? Entonces, vamos a la 10. Dice, la unión deliberada y la acción recíproca hacen posible A, la transformación de la naturaleza, B, la emancipación del ser humano, C, el establecimiento de una moral propia, o D, que la sociedad se independice plenamente. Está fácil también. Creo que hay varios argumentos para llegar al acuerdo y para inferir que en este caso la respuesta sea una. A ver, Xiomara, ¿cuál sería la respuesta? La unión deliberada y la acción recíproca hace posible A, la transformación de la naturaleza, B, la emancipación del ser humano, C, el establecimiento de una moral propia, o D, que la sociedad se independice plenamente. ¿Cuál sería la respuesta, Xiomara o Diana? O bueno, Darwin o David, porque me dejan solo. ¿Sí, Diana? Yo diría que la B, la emancipación del ser humano. Ajá, ¿por qué la ve? ¿Los demás compañeros están de acuerdo con Diana?
David, ¿cuál es la opción de David? ¿Y cuál es la opción de Darwin? Yo lo estoy estudiando un momentico. Listo. Y David, ¿cuál es tu opción, David? ¿Ya la tienes o estás pensándola también? Estoy pensando la prueba porque eh, me bloqueo con las palabras deliberada y recíproca. Ah, ya. La unión deliberada y la acción recíproca hacen posible. Profe, la B, la emancipación del ser humano. Ajá, ¿por qué sería la B? Porque al que me dicen emancipar es como la autonomía que trata el ser humano, ¿no? La que nos quieren demostrar en el texto. La emancipación, la separación. Es cuando si ya usted hace un conjunto de personas para usted emancipar, eso ya no sería como una emancipación, sino un grupo para emancipar, ¿no? Algo raro. Entonces, Nosotros hablamos de emancipación como sinónimo de libertad también, ¿no? Ténganlo en cuenta a ver si les sirve para algo a la hora de dar la respuesta. Entonces, por ejemplo, recíproco quiere decir algo que va y que vuelve, ¿no? Entonces, en el texto, por ejemplo, nos dice que en la medida en que yo soy libre y los otros, mis iguales, también son libres, podemos, en este caso, emanciparnos de manera conjunta, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de reciprocidad, hablamos de algo que se da y que también vuelve, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo libero o ayudo, digamos, en este caso, que alguien se emancipe del yugo de la naturaleza y sea libre, entonces esa libertad también genera en mí, sí, por pertenecer a una sociedad, digamos, la reciprocidad de ser un sujeto libre, sí, como lo menciona el texto. Por ejemplo, aquí nos dice la libertad no es pues un hecho de lamento, sino de reflexión mutua. O sea, ella va y vuelve, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo estoy con otros seres humanos que me rodean, hombres y mujeres igualmente libres, ¿sí? La libertad, entonces, en este caso del otro, lejos de ser un límite o negación de mi libertad, es la condición necesaria para que se confirme en este caso mi libertad. Entonces, es algo recíproco, o sea, va y en la medida en que va y ayuda a ser libre, se devuelve también para confirmar, en este caso, que yo también sea alguien o sea un sujeto libre. Y eso desde la reciprocidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de unión deliberada, por ejemplo, ¿qué será la palabra deliberada? Búsquenla en Google, a ver qué les aparece deliberada. Busquémosla aquí juntos. De manera intencionada, nos dice acá, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos leer en el texto que dice, la unión de manera intencionada y la acción recíproca hacen posible que. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Sí, David, la B está bien. ¿la ves, cierto? vale. Bien. Bueno, entonces esa es la idea, que nosotros hagamos de este espacio algo participativo, que ustedes se cuestionen, que reflexionemos juntos, que ustedes entiendan que yo también soy un compañero más,
que les está orientando un poco desde una experiencia que tiene un poquito más, ¿sí? Desde, digamos, su preparación en este caso profesional, y los ayuda a ustedes a orientarse para que ustedes también puedan ser libres en ese sentido del lenguaje, ¿cierto? Para que ustedes puedan comprender, digamos, cómo se articula el lenguaje y desde qué formas lo podemos pensar para hallarle un sentido, ¿no? Porque a veces es un poquito como enredado. Pero la idea, digamos, es conmigo, a partir del diálogo, ir haciendo inferencias entre todos hasta hallar la respuesta correcta, ¿cierto? Porque cuando ustedes estén en el examen saber, ustedes van a estar allá solos. Mentiras, no van a estar solos, van a estar con toda esta preparación que tuvimos nosotros acá, y tal vez se acordarán de algunas de estas preguntas o de algunos de estos tips que ustedes fueron hallando en la medida en que fuimos dialogando. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí llegamos con la clase de hoy. Continuamos mañana, ¿cierto? Mañana nos vemos otra vez. Mañana nos encontramos otra vez y continuamos para la 5. Sí, y recuerden lo del simulacro, muchachos, háganlo porque eso los prepara a ustedes también bastante. Ustedes ya van con una experiencia de haberse enfrentado a una prueba, entonces inscríbanse y díganle a sus compañeros que hagan lo mismo, que se inscriban, que es importante para ustedes. La universidad, digamos, en este caso, Profe, sí, perdón, creo por ahí el link que me lo regale. si no, pues bien, regálame tu número, yo te lo envío directamente. Si no, puedes abrir el WhatsApp, algún correo, porque es que no sé, tengo un problemita aquí con el WhatsApp web y no me lo abre el computador, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿tú tienes WhatsApp? Sí, pues, o sea, mi celular en este momento está dañado, no tengo WhatsApp. El de mi prima me lo prestó por el momento para comunicarme. Y desde tu Entonces, prima tú no puedes acceder al grupo del Simón Bolívar. del Simón, es que yo soy del Santa Elena, o sea, no sé. Ah, ya. Bueno, entonces, David es de Santa Elena, del Bolívar, digo, del Simón Bolívar. ya. Entonces dame el número, yo te lo envío al WhatsApp de tu prima. Ya. Listo, ajá. 318 318 877 877 0127. 0127. Bien. Entonces, en un ratico te lo envío para que te inscribas de una vez, ¿listo? Listo. Y le Sí. envíes y le compartas ese link al resto de tus compañeros para que puedan hacer este simulacro. Sí, eso es lo que voy a hacer, enviar pues al grupo de Santa Elena, a ver. O al profesor Víctor, o sea, profesor, Listo, sí, bien. Bueno, porque entonces, lo que sí, lo diste. Sí, profe, gracias. listo, bien. Bueno, entonces así quedamos, nos vemos mañana en la siguiente sesión y gracias pues por la participación, muchachos. Invitamos a las compañeras para que la siguiente sesión también participen y que podamos hacer, digamos, de este espacio un espacio ameno de aprendizaje mutuo, ¿listo? A partir del diálogo. Entonces, gracias y nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Listo, chao, profe. Listo, gracias, profe. Bien. Chao, profe. Buenas tardes.